todo sale de esta fórmula, del vector tangente que dijimos que era la rapidez por... A ver, vamos a partir de aquí. El vector tangente es R' entre su norma. Pero dijimos que como estamos en movimiento curvilíneo, ahora esto se llama vector velocidad y esto se llama rapidez. Y de ahí va a salir, ¿por qué? Porque yo quiero imputar la aceleración, entonces tengo que despejar el vector velocidad, que sería la rapidez por el vector tangente. ¿Sí? ¿Me puedes apagar el que ahorita, por favor? Gracias. Entonces vamos a derivar con respecto de t ambos miembros. Bueno, sí lo voy a dejar así. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo? Acuérdense que aquí el parámetro ahora va a ser el tiempo, eso lo comentamos el día de viernes. Pues va a ser la aceleración. Y aquí entonces vamos a aplicar la regla del producto. Este por la derivada de este. Más este por la derivada de este. Aquí le voy a poner, pues sí le voy a poner así. Dv dt. Aquí no voy a utilizar la de la prima, voy a utilizar, estoy combinando tanto la notación de Newton como la de, perdón, la notación de Leibniz como la notación de la prima. ¿Sí? Bien. Entonces, pues ahí tenemos esto. Pero, aquí sucedió una cosa. Yo sé que la curvatura es ¿quién? T', la norma de T' entre la norma de R', ¿sí están de acuerdo o no? Búsquenla. ¿Sí están de acuerdo? Por cierto, ya tú, bueno, ahorita mejor me acuerdan. ¿Ya? ¿Sí es esa la fórmula? ¿Sí o no? ¿No oigo? Sí, pero también, ¿qué cosa? Fíjense bien. Vamos a utilizar esta fórmula y vamos a utilizar también la de la normal. Porque la de la normal es ¿quién? La derivada del vector tangente unitario entre su norma. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense bien, vamos a utilizar estas dos formulitas. Aquí, en este término, no hay tanto problema. Porque, vamos, cuando yo tengo cosas así como de T', N', es como que me choca, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, en este término no hay problema, ahí es T, pero aquí sí. Aquí tengo T', ¿sí? Entonces ahí, ¿qué rollo? ¿Qué? Pues bueno, vamos a jugar. Y la forma de jugar es con estas dos relaciones que ya conocemos. A ver, de aquí, de esta, voy a despejar la derivada de t. Y la derivada de t, entonces, es ¿quién? La norma de t' por el vector normal. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Pero aquí seguimos teniendo esta cosa con t'. Bueno, entonces ahí ¿qué cosa? Ahí vamos a utilizar esta. De esta, ¿qué puedo decir? Puedo decir que la norma de t' es la curvatura por la norma de r'. ¿Sí están de acuerdo o no? No oigo. O sea que sería ¿qué cosa? Curvatura por norma de R'. Esto es esto. Despejándola de esto. ¿Sí o no? ¿Sí? No oigo. ¿Vamos bien? Por el vector normal. Por el vector normal. Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Significa que el vector aceleración va a ser igual ¿a quién? A la rapidez por t' que viene siendo esto. Pero aquí, antes de sustituir, ¿quién es la norma de R'? ¿Quién es la norma de R'? Sí, pero así es en esencia que es. Pues, ¿qué pasó? La rapidez, aquí está, ¿sí o no? Es la rapidez.
Ya lo hemos dicho, ¿sí o no? Y entonces, esta fórmula sería curvatura por rapidez por el vector normal. Sí, porque tenemos que manejar pura velocidad de aceleración. Acuérdense que aquí ya no vamos a manejar R'. Sí, ya estamos en movimiento curvilíneo. Bien, entonces ahora sí, la aceleración es ¿qué cosa? La rapidez por T' vector. ¿Y quién es T' vector? Curvatura por rapidez por la normal. Más la derivada de la rapidez con respecto del tiempo. ¿Sí? Esa vamos a dejarla así. La puedo poner como B', como B', sí la puedo poner así. O la puedo, utilizando la noción de la misma, la noción de Newton. De hecho, yo les dije, bueno, aquí vamos a combinar ambas notaciones. Si yo le hubiera puesto aquí B', no hubiera habido ningún problema, ¿verdad? De hecho, aquí si no, yo me adelanté un poquito, no era necesario que utilizáramos la noción de Leibniz. Pero bueno, esto es esto. Por T. ¿Sí estamos o no? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerlo de esta manera. V' por T' vector más esto. ¿Y esto qué sería? Curvatura por rapidez al cuadrado por el vector normal. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? Perdón, aquí no es prima. El que es prima es la V. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? No oigo. Bien, ¿qué significa? Esto es muy importante el resultado que estamos obteniendo. Estamos expresando la aceleración como una combinación lineal de el vector tangente y el vector normal. ¿Sí? ¿Por qué digo una combinación lineal? Porque T vector y N vector pues son vectores. Ya sabemos que son el vector tangente y el vector normal. Y V', curvatura y V cuadrada son constantes. Entonces es una suma de múltiplos escalares del vector tangente y el vector normal. La estoy expresando como una combinación lineal. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, esto es tan importante que tiene un nombre. La derivada de V' es AN. Ahorita explicamos quién es AN. Más curvatura por rapidez al cuadrado es AN. Pero fíjense cómo, perdón, yo les dije que era N, este es AT. Pero fíjense cómo estas A's son constantes. Entonces, AT, ¿quién es? La derivada de la rapidez. ¿Sí? Y AN, ¿quién es? Curvatura por rapidez al cuadrado. Esto se llama componente tangencial de la aceleración. ¿Sí? Y esta se llama componente normal de la aceleración. ¿Sí? Componente tangencial y componente normal. Tangencial aquí. Vamos a ponerlo. ¿Sí? Y esos son muy importantes para el movimiento curvilíneo. A ver, ingeniero, ¿le pudieras encenderlo así? Gracias. Entonces, ¿qué es lo que dice? Miren, aquí hay una pequeña, un párrafo, sería interesante leerlo rápidamente. Está conectado. Bien, aquí dice, la primera cosa que anotar en este resultado que hemos obtenido es que la binormal está ausente. No importa cómo un objeto se mueve a lo largo del espacio, su aceleración siempre cae en el plano T y N, que ya dijimos que se llama plano oscurador. Eso ya lo comentamos. ¿Sí? Es decir, el movimiento curvilíneo no va a haber binormal. ¿Sí? No va a haber binormal, no va a haber obviamente plano normal. Recordemos que T da la dirección de movimiento y N apunta
apunta en la dirección en que la curva está cambiando. ¿Sí? Lo siguiente que debemos de notar es que la componente tangencial de la aceleración es la derivada de la rapidez. La derivada de la rapidez viene siendo la norma de la aceleración. ¿Sí? O sea, eso tenemos que entenderlo. La norma de la aceleración es ¿qué cosa? No, perdón, sí, bueno, sí, a ver, lo voy a poner así. La aceleración viene siendo esto, ¿sí? Entonces, la norma de la aceleración, pues viene siendo la norma de la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, ¿sí? ¿Y esto qué viene siendo? El valor absoluto de V'. Es decir, V' es la magnitud de la aceleración. ¿Sí? O sea, básicamente ahí no hay problema. Ahora, dice, lo siguiente a notar es que la componente tangencial de la aceleración es la derivada de V, que es la tasa de cambio de la rapidez, y la componente normal de la aceleración es la curvatura por la rapidez al cuadrado. Las veces en que el cuadrado de la curvatura de la rapidez. Esto tiene sentido si pensamos en el pasajero en un coche. Una vuelta muy pronunciada en esquina, en una carretera, significa un valor muy grande de la curvatura. Además, la componente de la aceleración perpendicular al movimiento es más grande y el pasajero es lanzado contra la puerta. ¿Sí? Alta velocidad a lo largo del cambio tiene el mismo efecto. En efecto, si tú duplicas tu rapidez, la componente normal se incrementa en un factor de 4. ¿Sí? Esto es muy importante, bastante importante por lo siguiente. A ver, ¿qué viene siendo la aceleración? Con tus conocimientos que tenías hasta antes de esta lección, si bien quienes ya están repitiendo la materia deben de saber algo. ¿Qué era la aceleración? ¿Qué era la aceleración? ¿Qué era la aceleración? Estoy preguntando. Es la relación de cambio entre velocidad con tiempo. Es la variación de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Sí? O sea, miren, es que esta definición, por favor, era para que todos lo hubieran dicho simultáneamente. ¿Sí? ¿Hay algún problema de actitud? Pregunto. ¿Quiénes son de mecánica? Sí, porque se la puedo pasar de sistemas, ¿no? O se la puedo pasar de logística, aunque yo sé que esta materia no la llevan. Pero ¿quiénes son de mecánica? Estamos mal. A ver, ahora fíjense, y quiero que pongan atención, por favor. Esa definición de la variación de la velocidad con respecto del tiempo es imprecisa. ¿Por qué?
Porque según esa definición, para que haya aceleración necesita haber cambio de velocidad, ¿sí o no? Si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración, pero eso no es preciso. No está mal, pero no es exacto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no es exacto? Porque hace falta decir que para que eso pueda ser, tiene que haber, el móvil tiene que moverse en línea recta. Esa definición solamente es válida en el movimiento rectilíneo uniforme. O bueno, en el movimiento rectilíneo uniforme no, porque la velocidad es constante, ahí no habría aceleración. Pero aquí en vez de decir movimiento rectilíneo uniforme diría en el movimiento rectilíneo. Solamente. ¿Sí? Solamente allí funciona eso. ¿Queda claro? Pero no siempre es así. El móvil no necesariamente se mueve en línea recta. Generalmente no es de esa forma. Entonces, ¿qué significa? Significa que ahí esa definición de velocidad, perdón, de aceleración es a medias. ¿Y por qué digo a medias? Porque aquí lo tenemos. La aceleración tiene dos componentes. Una que es tangencial, acá está, a ver dónde está, acá está aquí. Esta es la buena. Tiene una componente tangencial y una componente normal. ¿Sí? Si yo voy en línea recta, moviéndome a velocidad constante, entonces este término vale cero. ¿Por qué? Porque no hay variación de la rapidez. ¿Sí o no? Pero también este término vale cero. ¿Por qué? Porque no hay curvatura. Estoy diciendo que me estoy moviendo en línea recta. O bien, la curvatura es cero. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Si yo, por ejemplo, ahora me voy a moviendo a velocidad constante. A velocidad constante, no hay aceleración si me estoy moviendo en línea recta. Pero vamos a suponer que adelante hay una vuelta. ¿Sí? Pero voy a velocidad constante. Voy a velocidad constante. Entro a la curva a velocidad constante. ¿Va a haber aceleración? Sí. A pesar de que me esté yo moviendo a velocidad constante. ¿Por qué? Porque no va a haber aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque no hay variación de la velocidad, pero sí va a haber componente normal. ¿Por qué? Porque la rapidez es constante y hay curvatura. ¿Sí? Entonces, a pesar de que yo me esté moviendo a velocidad constante, por el hecho de moverme en una trayectoria curva, voy a experimentar aceleración. Pero va a ser una aceleración normal. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que pasa, por ejemplo, cuando yo cojo una cubeta con agua, ¿sí? Y la muevo así. Si yo la muevo así, ¿qué sucede? No se cae el agua. Claro, tengo que moverla a una determinada velocidad. ¿Sí? Bueno, si yo la muevo así, ¿qué pasa? A velocidad constante. Velocidad angular constante. ¿Sí? O sea, esta constante. Entonces, no va a haber componente tangencial, ¿verdad? Pero sí va a haber normal. ¿Por qué? Porque hay una curvatura. ¿Sí o no? Ahora, esa aceleración aplicada en la masa que es el agua le ocasiona una fuerza. ¿Sí o no? Si yo, por ejemplo, giro a una velocidad a poca velocidad, ¿qué sucede? Que a lo mejor esa aceleración no va a ser suficiente para que la fuerza de reacción contrarreste el peso del agua y se me va a caer. ¿Sí o no? Si yo le hago así despacito, pues se me cae, ¿verdad? Me voy a bañar. ¿Sí? Pero si yo le muevo a una velocidad tal que existe equilibrio entre esa fuerza centrífuga, ¿sí? Y el peso, no se va a caer el agua. ¿Sí? Claro que si sigo aumentando más velocidad, aunque sea constante, va a haber mayor aceleración y lo que va a suceder es que probablemente la cubeta se me va a salir de la mano, se puede romper las orejitas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya era mucha la fuerza. ¿Sí? Pero eso es importante. Aun cuando haya velocidad constante,
puede haber aceleración. Por eso les dije, no está mal, es imprecisa, es muy diferente. Yo jamás dije que esa definición estuviera mal. Está bien a medias. ¿Por qué está bien a medias? Porque quiere decir que tendría que moverse el móvil en línea recta. ¿Sí? En línea recta. Si yo me muevo a velocidad constante en línea recta, obviamente no hay aceleración. Pero si yo me muevo a velocidad constante en una curva, sí va a haber aceleración, pero va a ser una aceleración normal. Y eso es precisamente lo que hace el concepto de fuerza centrífuga y centrípeta, ¿sí? Y lo que explica aquí en esta lectura que acabamos de hacer, va a haber una fuerza que va a hacer que el pasajero pues se ha lanzado hacia la puerta, ¿sí? ¿Sí o no? Y precisamente por eso, cuando se diseñan las carreteras, tiene que haber un cierto ángulo, ¿verdad? Precisamente para evitar que salgan los coches, pues volando, ¿no? Tiene que haber un ángulo que se llama peralte para evitar accidentes. Bueno, pues ahí está esto, ¿sí? Es muy, muy importante. Aquí tenemos otras fórmulas, tanto para la componente normal, la componente tangencial, pues no hay ningún problema. Bueno, aquí está, miren. Estas son las fórmulas cuando nos dan el vector posición del móvil. Ahí está la componente tangencial y acá está la componente normal. Bueno, aquí siguen las leyes de Kepler. Bueno, aquí nada más para discutir rápidamente, las leyes de Kepler se llaman así porque las dedujo un astrofísico que se llamaba Johann Kepler. Así que fue un astrofísico, astrónomo, matemático obviamente, alemán, que trabajó mucho con los trabajos, bueno, trabajó mucho, amplió las observaciones y las investigaciones de este otro astrónomo que se llamaba Tycho Brahe, que fue un astrónomo danés, sobre el movimiento de los planetas. Aquí hace falta hablar acerca de Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico fue un astrónomo anterior a Galileo, ¿sí? Que de hecho fue el que ya de forma matemática, de forma científica, estableció pues el sistema heliocéntrico. Acuérdense que anteriormente pues se pensaba que el universo pues era un sistema geocéntrico, donde la Tierra era el centro del universo, ¿sí? En ese entonces pues no existía el concepto de galaxia, eso viene después. Bien, hay que decir que a pesar de que nosotros tenemos esa idea, a lo largo de toda la Edad Media ya había ciertas discrepancias, ¿no? Ciertas discrepancias contra el sistema geocéntrico, sobre todo porque el sistema geocéntrico se debió a este gran pensador de la antigüedad que pues era, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? La idea, no sé hasta qué punto Aristóteles haya, de hecho yo dudo que él haya establecido el sistema geocéntrico. Sí dijo que la Tierra era pues el astro más importante, pero lo cierto es que Aristóteles fue filósofo, que yo sepa no tuvo, seguramente pudo haber tenido conocimientos de astronomía, pero su trabajo no fue principalmente en astronomía. Sí hubo otros, por ejemplo Ptolomeo, ¿sí? Y de hecho yo creo que el verdadero padre así en la antigüedad del sistema geocéntrico fue Ptolomeo, no tanto Aristóteles. Desafortunadamente, ¿por qué se le dice que es la idea aristotélica? Porque de una u otra manera se quiere denostar a Aristóteles, ¿sí? ¿Y por qué se le quiere denostar a Aristóteles? Porque Aristóteles estableció un sistema sumamente fuerte en cuanto a el conocimiento de la verdad. Y aquí estamos hablando de que hay algo que no quiere eso, ¿sí? Por eso se le ha tachado a Aristóteles de se ha denostado muchísimo su sistema,
Pero hay que decir que fue el más grande de los filósofos de la antigüedad y ya muchos de la edad moderna quisieran haber tenido la envergadura de Aristóteles. Porque que me compares a Aristóteles con Foucault, que es un psicópata, o con Marx, que es otro psicópata, pues sí estamos verdaderamente mal y por eso sabemos todas las tonterías que están pasando. ¿Sí? Pero estos filósofos clásicos, hay algo que desean que queden en el olvido, pero queden como gente que no pensaba, y todo lo contrario, son quienes más valoraron el conocimiento y el método para descubrir la verdad. Entonces, no se le puede atribuir a Aristóteles esa idea geocéntrica. Seguramente sí, él tenía esa idea, sobre todo pues porque él era muy racional, ¿no? Vamos, estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿sí? Entonces, había muchas ideas, se oía muy bonito, nosotros el hombre, porque fue el humanismo, nosotros el hombre somos lo más perfecto, lo mejor, entonces por eso es que la Tierra tiene que ser el centro de todo el universo, porque aquí es donde estamos los humanos. En ese sentido es, pero nada más. Bueno, curiosamente, y eso se los comento por lo siguiente, quienes en un momento a lo largo de la Edad Media estuvieron en contra de esa idea de Ptolomeo, no de Aristóteles, de Ptolomeo, fue precisamente la Iglesia. Y la prueba es que el mismo Copérnico era un sacerdote. ¿Sí? Copérnico era un sacerdote polaco, canónico, ¿sí? Entonces, eso es mentira. Como es mentira también que supuestamente la iglesia persiguió a Galileo. Nada más falso. Nada más falso. La iglesia le persiguió porque era una persona muy arrogante y se atrevió a ofender a muchos personajes de la época, entre ellos al Papa. Sí, era muy arrogante Galileo, pero a pesar de eso siempre tuvo el respaldo, la protección de la iglesia. Entonces, mentira que se le quemó, no es cierto. Incluso Galileo tuvo una hija que se hizo monja y que curiosamente se llamaba María Celeste. Entonces, pues ahí está. ¿Sí? Ahora, aquí lo importante comentar es que estas leyes de Kepler tienen cosas muy buenas. Aquí están 3, según yo son 4. Dice, el planeta se mueve a lo largo del Sol en órbitas elípticas donde el Sol ocupa uno de sus focos. Esas leyes de Kepler yo me acuerdo que las estudiamos en la secundaria. ¿Sí? La número 2, la línea que une el Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Luego, tercera, el cuadrado del periodo de revolución de un planeta es proporcional al cubo de la longitud del eje mayor de su órbita. ¿Sí? Bien. Estas leyes de Kepler fueron importantes para que otros pensadores, aquí nos habla de Newton, siempre nos habla de Newton, no podemos negar la genialidad ni las aportaciones de Newton a la ciencia, pero hubo muchos otros científicos que mucho antes que Newton establecieron o descubrieron las leyes que descubrió. ¿Sí? Entonces, ¿por qué siempre se habla de Newton? Es porque aquí hay una cuestión política. ¿Sí? Aquí hay una cuestión política, pero muchos otros científicos, pensadores, antes que Newton, ya habían descubierto algunas de esas leyes que descubrió. Y entonces hay que hacer justicia, en su momento se puede comentar quiénes son. Como también hay que hacer justicia que la primera ley de Kepler, que es esta, donde la Tierra se mueve en trayectorias elípticas, mucho antes ya la había descubierto otra persona. Y curiosamente la descubrió en el año 300, entre el año 300 y el año 400 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de que Kepler vivió en el siglo XVII, ¿sí? Siglo XVII. Y esta persona vivió en el siglo XIII. Entonces, ¿qué diferencia hay? 1500 años, casi 1500 años. ¿Sí? 1300 años. Y esa persona que descubrió esa primera ley de Kepler fue una matemática muy importante, se llamaba Hipatía. ¿Sí? Hipatía de Alejandría fue esta gran matemática y astrónoma que
descubrió esta ley? Primero, ¿sí? Primero, importantísimo, ¿sí? La vida de Hipatia es una vida verdaderamente admirable, como trágica, sobre todo trágica porque es asesinada de una forma muy bárbara. Por ahí luego a veces en el cable pasan una película ridícula y patética llamada Agora, ¿sí? Miren, esta película explota la vida de Hipatia, ¿sí? ¿Por qué la explota? Porque lo utiliza para ciertos fines. Y cuando yo, por ejemplo, vi esta película y dije, bueno, aquí hay muchas cosas que como que no cuadran, voy y veo quién fue el que la escribió y fue un cineasta. O sea, una persona que para empezar ni siquiera sabe qué es astronomía, ni siquiera qué son matemáticas y jamás en su vida ha reflexionado sobre lo que era la biblioteca, por ejemplo, de Alejandría. Simple y sencillamente un director de quinta que hace una película o un guión y se la financian. ¿Por qué? Pues porque hay que utilizarla para legitimar ciertas cosas, ¿sí? Entonces estamos hablando como el arte, bueno, no por, el arte entre comillas, porque ese cine no es arte, pero cómo se prostituye la ciencia y cómo se prostituye el cine para ciertas ideologías. Eso es patético. Patético. Entonces, si ustedes quieren perder el tiempo por una mentira, vean esa película. Si verdaderamente quieren pensar, investiguen, ¿sí? Pero no se metan a Wikipedia, ¿vale? Entonces, Hipatia fue la matemática que descubre esta cosa. Bien, vamos a continuar, a ver si en su momento podemos compartir algo de Hipatia, aunque la verdad pues ya no sé. Ya no sé porque, pues bueno, ya no tiene caso estar hablando. A ver, vamos a hacer uno de estos, del 15 al 16. Dale. ¿Ya lo borramos? Maestro, son las 12:57. Mañana y arrancamos por todo. ¿Eh? Son las 12:57, no creo que lo acabemos en 3 minutos. Sí lo acabamos. Mañana y arrancamos por todo. Sí lo acabamos. Sí lo acabamos, pero de todas formas, sí, porque también les quería comentar, sobre todo